Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecemos que nos acompañen, que nos sintonicen y juntos hacemos el plan de estudiar la palabra de Dios. En esta serie que estamos exponiendo, el Mesías enseñando proverbios o parábolas. Es lo mismo como se expresa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ver la sabiduría de Dios al querer revelarle al hombre cosas profundas para que el hombre las entienda, las vea muy simples a través de ilustraciones. Pero es nuestro Dios que quiere nuestro bien, nos enseña para nuestro bien. Vamos a ver entonces algunas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la aparición del Cristo, enseñando parábolas, proverbios, sabiduría. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y versículos 18 y 19. Ya allí se anunciaba la aparición de un gran profeta. Y luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 veremos el cumplimiento, cómo interpretan aquellos santos hombres de Dios la aparición del Cristo como cumplimiento de esta primera profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, luego el 18 y el 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, ahí habla Dios, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miremos ahora en Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26, cómo esta profecía se cumple en el advenimiento del Cristo. Acordémonos que cuando apareció Juan Bautista predicando allá en la ribera del Jordán, los emisarios judíos preguntaban si él era el Elías que debía venir, de acuerdo a la profecía de Malaquías, o el profeta, o el Cristo también. Finalmente Juan decía no, él era la voz que gritaba en el desierto, palabras del Señor. Pero el cumplimiento de la profecía del gran profeta, miremos en Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Eso dijo Moisés. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días de la aparición del gran profeta. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí vemos entonces el cumplimiento tanto del profeta que debía venir, como de la simiente que se había anunciado a Abraham. Vamos a ver más profecías todavía. La que miramos ahora es Isaías capítulo 11, los primeros versículos. Claramente se dice que el Espíritu Santo reposa en el Cristo con todos los espíritus, con 7 espíritus. De allí la sabiduría que él traía para enseñar. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él. Y aquí vemos los 7 espíritus mencionados en Apocalipsis también, capítulo 1, capítulo 4. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aún versículo 3. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Tal lo que menciona también Isaías 42. Versículo 4 entonces. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Vemos ahí entonces la forma en cómo se expresa Isaías. Miremos todavía el versículo, allí del capítulo 42, versículos 18, 19. Qué bonito Isaías 11. Él no va a argumentar, no va a juzgar, Él va a hacer lo que yo quiero que haga, dice Jehová, hablando del Cristo. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que hace esto, que ve muchas cosas, pero él no advierte, que abre los oídos y no oye. Noten, es el mismo lenguaje de Isaías 11, porque ahora el versículo 21 muestra que soporta todo aquello con tal de exaltar la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Esto significa que el Cristo no estaba interesado en defender su honor. ¿Quién es ciego y sordo como mi siervo, que oye, pero se calla, no mira para defenderse, sino que exalta la ley de Dios? Esa fue su forma de defenderse. Interesante manera que deberíamos aplicar nosotros, en lugar de sacar a relucir los rasgos de nuestro carácter, más bien mostrar a aquel que nos agrede cómo piensa el Señor a través de su ley. Miremos ahora el Salmo 78, los primeros versículos. Ahí se anuncia ya el modo de actuar de Dios por medio de proverbios o parábolas. Salmo 78, versículo 1 dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahora miremos en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35, el cumplimiento de este Salmo 78, especialmente el versículo 2. Allí muestra claramente que era el método de Dios de enseñar por medio de parábolas o proverbios, dice el Salmo 78, 2. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta y el salmista a la vez, Salmo 78, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El ejemplo que vamos a mirar a continuación, una parábola profunda que, como dice Hebreos 4:12, es como una espada que traspasa el alma. ¿Saben? Muchas veces nosotros necesitamos confrontarnos con nosotros mismos. Esta es la diferencia con la palabra del hombre. Ahí tenemos el texto de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces cuando necesitamos confrontarnos o exigirnos o ver en nosotros mismos qué hay, ser sincero con nosotros, no escuchemos la palabra del hombre, escuchemos la palabra de Dios, que como espada parte el alma. Cuando miramos las historias allí, como Dios quiere que las miremos, no nos autojustificaremos. Este es el problema nuestro. Vemos perfectamente las faltas ajenas,
mira lo que hizo o lo que dejó de hacer fulano. Y lo mismo nos pasa a nosotros, pero nos disculpamos. Y Dios sabe cómo actuamos. Dios no quiere eso por nuestro propio bien, porque si seguimos actuando de esa manera, que Jesús lo había dicho, que no miremos la paja que hay en el ojo ajeno, sino concentrémonos en la viga de nuestro ojo. Y muchas veces, cuando suceden estas cosas, al mirarnos a nosotros mismos como suaves, como que le puede pasar a cualquiera, pero exigimos que se aplique justicia en aquel que cometió la falta, cometemos un grave error. Es lo que vamos a mirar a continuación en esta parábola de Lucas capítulo 14. Jesús abre su boca en parábolas, nos dice así el texto. Forma parte de una historia, la cual vamos a leer toda. Primeramente la parábola en sí, en Lucas capítulo 14, para que luego entendamos el sentido con el contexto, porque toda la historia del capítulo 14 va a terminar con esta parábola. Esta se encuentra en el capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a leer la parábola primeramente y luego el contexto para ver la fuerza de esa parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, él dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, y ahí cuenta él una nueva parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, esta es una parábola que merece una buena explicación, pero vamos a ver entonces la historia en sí. Reitero, forma parte, la parábola en sí, de un contexto. Hay una invitación, a Jesús lo invitan a comer, y Él da lecciones. Pero en las lecciones que Él da, que lo hace con amor, hay alguien que no le gustó y quiso distraer la atención de lo que Jesús quería enseñar en forma práctica, aduciendo un mensaje espiritual. Y Jesús lo caló, decimos nosotros, ya le echó el ojo. Y cuenta una parábola en que va a terminar en lo mismo, pero muy duro contra este señor que quiso distraer la atención del resto de la gente por la lección que Jesús estaba dándole al dueño de la casa y a los amigos que querían escuchar bien esa enseñanza. Miremos pues entonces en San Lucas, capítulo 14, desde el versículo 7 en adelante. Ahí comienza nuestra historia y el contexto también. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por el dueño también. Y viniendo el que te convidó a ti y al otro, a ti te diga: hey, dale lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a retroceder, a ocupar el último lugar. Así que no te sientes entre los primeros, es el primer mensaje que ahí da. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, allí en el fondo, para que cuando venga el que te convidó te diga: hey amigo, vente más acá, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¡Wow! Mira, se vino, no lo conocíamos, parece que es amigo del dueño. Y uno se siente cómodo, ¿verdad? Bonita la ilustración que Jesús cuenta.
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero Jesús avanza todavía con la ilustración, porque ahora se dirige al dueño de la casa. El hombre lo va a tomar bien, no así uno de los comensales. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ya está la recompensa. Dios no te va a dar nada, porque te la pagaron tu gente que te invitó otra vez. Pero cuando hagas banquete, y reparemos, amigos, yo les invito a que miren las palabras específicas que Jesús utiliza, cómo nombra a los desventurados, porque finalmente aparecerá otra vez en la parábola posterior que él va a contar. Así que entonces aquí hace mención de cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahora sí, entonces, la parábola que habíamos leído al comienzo. Noten, amigos, cómo uno de los que estaban sentados distrae la atención de un deber terrenal hacia abajo en la tierra, dirige la atención hacia el cielo, con pleno descuido, negligencia de los deberes de la tierra. Cuando leemos acá: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, él dice, noten lo falso de este individuo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Amigos, ¿cómo actuaríamos nosotros cuando estamos frente a alguien que distrae la atención? Estamos ahí conversando de algún tema que interesa, pero viene alguien que, como decimos comúnmente, mete la cuchara, es decir, va a traer un tema totalmente fuera de foco, porque en este caso Jesús al dueño de la casa le da la ilustración. Cuando tú invites a la gente, cuídate cómo haces, cómo invitas. No invites a la misma gente que te va a recompensar, más bien invita a toda la gente desvalida y los enumera, que los mancos, los cojos, los ciegos, los enfermos. Tú tráete a esa gente, ¿sí? Pero entonces el hombre escuchó bien, pero uno de los convidados no le gustó, porque no haciendo esa labor se autojustifica llevando el tema hacia el cielo. Felices los que comen pan en el reino de Dios. ¿Captamos? Había un deber acá en la tierra que hacer, pero este hombre desvía la atención para enfocarla en el cielo. A veces ocurren estas cosas y rápidamente nos imaginamos que con esto intenta tapar defectos personales. No está haciendo la obra de esto de buscarse a los pobres, mancos, cojos, ciegos, ayudarles, bendecirlos. No hace esa obra, pero suena bonito hablar de las cosas del cielo. Dios advierte la hipocresía, porque si no hace esas cosas en la tierra, más vale ni hablar de las del cielo, porque Dios va a premiar a los que hacen estas cosas en la tierra. Muchos de nosotros las descuidamos y deberíamos comenzar a pensar, si Jesús dio esta lección, lógico, Él viene del cielo, cuánto que querría hablar del cielo, pero hay deberes en la tierra que hay que prestarle atención. Es lo que Jesús quiso señalar en el dueño de la casa. Cuando hagas banquete. La más de las veces nosotros realizamos labores religiosas y esperamos ser vistos, ser recompensados. Ya Jesús lo había dicho en Mateo capítulo 6 con respecto a ciertos deberes religiosos. El caso de la limosna, cuando entregamos limosna, cuando hacemos oraciones, cuando practicamos el ayuno, todo esto aparece en Mateo capítulo 6. Un defecto del hombre es, cuando realiza esas labores, es esperar ser visto para que la gente nos dé una aprobación. Cuando hacemos esto, amigos, vamos mal, porque entonces nuestra mente está enfocada en la persona, que nos aplauda, no estamos mirando a Dios. En el caso de este señor lo hace al revés. Como no atiende a las personas y sabe que está mal, en falta, porque no atiende al cojo, al ciego, al enfermo, desvía la atención a un deber general, espiritual, que felices los que comen en el cielo.
los que van a la cena del Señor. Pero para ir allá hay deberes que cumplir acá. Miremos a continuación entonces cómo Jesús desarrolla la parábola de las excusas o pretextos. Leíamos pues Lucas capítulo 14, 15. Miremos desde el 16 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, y ahí cuenta la parábola. Notemos, el efecto de la parábola es presentar pretextos de gente que dice: qué bueno que vayamos al cielo, pero con los hechos dicen lo contrario. Están negando la afirmación que con los labios dicen. Un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los que ya estaban invitados: venid, que ya todo está preparado. Hay un detalle acá, amigos, que quisiera señalar en el uso de las palabras de este texto al menos, y es que estos que reciben al criado no son invitados la primera vez, habían sido ya convidados. Llegada la hora, se envía nuevamente al siervo para decirles: hey, ya está listo, vengan de una vez. Por lo tanto, es muy importante, ellos no fueron invitados la primera vez, ya habían sido invitados. Ahora era reiterarles el pedido de que vengan de una vez. Y allí es cuando presentan pretextos que son intolerables. Luego veremos la aplicación a la vida espiritual. Pero lo que importa es que las personas que habían sido invitadas, que inicialmente aceptaron la invitación y dijeron: está bien, ya cuando llegue la hora, pues ahí estaremos. Y llegada la hora, no están. Fueron ampulosos en prometer, pero no cumplen. Miremos entonces cómo sigue esta parábola con sus pretextos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero sale con esto: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me dispenses, que me excuses. Pregunto, amigo, vamos a analizar excusa por excusa. Este que va primero. ¿Qué era importante para el individuo, según estamos mirando acá? La invitación. Él había dado ya la palabra, la promesa, iba a ir. Los criados fueron enviados la segunda vez para decirles: he aquí, ya mi cena está lista, vengan de una vez. Y ahí los pretextos. La pregunta es, la persona invitada, ¿a qué le atribuye importancia? ¿A la cortesía de la invitación? ¿Al Señor que hizo la invitación? ¿Tienen los animales preparados? ¿Está todo, la fiesta, todo listo? ¿O en su egoísmo este individuo presta más atención a la hacienda? Dice el texto: yo acabo de comprarla y necesito verla. ¿Será que necesita verla? No podría, ya que compró la hacienda, del gozo, ir a celebrarlo con el amigo que lo invitó, participar de una linda fiesta, comer los alimentos, luego regresar y disfrutar de la compra que hizo. Pero se observa que el individuo está más atento, más interesado en retener, en ver, cuidar qué es lo que ha comprado como hacienda, y por lo tanto desprecia la invitación. Bien, no podemos menos que ya ir mirando la aplicación de la parábola. Jesús con ello va a enseñar que tanto el individuo, porque va dirigido a él esta parábola, recuerdan ese individuo que estaba sentado convidado a la mesa, que él distrajo la atención del deber práctico que Jesús le enseñaba al dueño de la casa. Cuando tú hagas banquete, no invites a tu gente, invita a la gente que no te la puede pagar. A ellos, enfermos, cojos, desvalidos, a esa gente dale. Y eso, como no te lo pueden pagar, Dios te lo va a pagar. Esa es la parábola central que Jesús está contando. Bien, ahora a este mismo Señor le cuenta la siguiente parábola, las excusas. Y las excusas es, pretextos, es, se te ha invitado y tú dices: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y cuando es la hora de ir, tú no vas. ¿Para qué abres la boca diciendo bienaventurado el que come pan? ¿Nos damos cuenta, amigos? Ese es el gran problema, yo casi no diría la palabra, pero vale la pena decirlo, de los bocones,
que hablan ampulosamente. Bienaventurado el que come pan en el reino, y hablan y hablan. Pero a la hora de la verdad no hacen nada, estorban, porque distraen la atención de deberes reales que hay que hacer, que Jesús le estaba enseñando al dueño de la casa. Cuando hagas banquete, no invites a tu gente, invita a la gente que no te lo puede pagar. Dios te va a recompensar por el amor, el servicio que le haces a la pobre gente. Muchos desvalidos que necesitan de esa misericordia. Pero cuando viene este otro individuo distrayendo la atención, los deberes de la tierra, nuestras obligaciones que tenemos para con nuestros prójimos desvalidos, Jesús trae esta parábola, esta nueva parábola. Pretextos. En la vida espiritual ocurre así. ¿Cuántas veces Dios envía profeta tras profeta? Esta es la historia del Antiguo Testamento. Permanentemente enviando profetas. La gente que había prometido, sí, claro que voy a ir. Bienaventurado el que come pan en el reino. Pero llegado el momento, mi hacienda me espera, o sea, mis cosas personales. Y no cumple con Dios. De remate, uno cree que está sirviendo a Dios y Dios desde arriba lo mira, como le dijera a la laodicense, estoy a punto de vomitarte porque tú dices que eres rico y que sirves, o que me sirves, y no te das cuenta cómo yo te veo, miserable, desnudo. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 23, de este tipo de gente que presentan una apariencia de fe, de religión, uno los mira, pero por dentro el Señor los descubre como gente hipócrita, que hablan mucho, pero a la hora de cumplir con Dios, más bien se retraen y siguen sus propias pasiones, sus propias inclinaciones personales. Esta parábola que Jesús contó en Mateo capítulo 23, más que parábola es una descripción de un hecho que él estaba presenciando en ese momento, pero lo vamos a mirar claramente y luego retomamos Lucas capítulo 14. Recordemos que estamos mirando la primera excusa, la de la hacienda, que él dice, no puedo ir porque tengo algo que hacer acá. Mateo capítulo 23, desde el versículo 29 en adelante, miremos la explicación que el maestro va a dar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, de los antiguos, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de estos grandes hombres cuyos ataúdes ellos estaban limpiando. Es decir, los sepulcros eran de la gente santa y los padres o antiguos eran los asesinos. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, al decir que no hubiéramos sido cómplices de aquellos antiguos o padres. 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, o llenáis la medida. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahora él lo demuestra, que era gente que hablaban demasiado, adornaban los sepulcros, pero los hechos, ahora Jesús lo va a demostrar, eran hipócritas. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, igual que los antiguos con los santos profetas. Ahora Jesús envía nuevos santos profetas, o como él dice, profetas, sabios, escribas, y la matanza, la persecución de esta misma gente que se precian de limpiar los sepulcros y decir, yo no tengo nada que ver, no, jamás sería cómplice de aquellos antiguos que mataron a estos grandes hombres, cuando uno mismo se convierte en asesino y perseguidor también. ¿Por qué? Miremos ahí cómo sigue, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, que cuenta el libro de Génesis, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, es la lectura correcta acá, que aparece en el segundo libro de Crónicas, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa es la sentencia contundente del Maestro para esta gente que se precian de religiosos, bienaventurado el que come,
Pero cuando llega el momento de estar en paz con Dios, de hacer arreglos con Él, uno se vuelve egoísta, se vuelve a lo suyo. Repasemos otra vez la parábola de Lucas capítulo 14. A ver si empezamos a mirar y analizar esas excusas que a la vez nos sirvan de provecho a cada uno de nosotros. Mirábamos pues Lucas capítulo 14, versículo 18, la primera excusa. Y todos a una comenzaron a excusarse, a dispensarse. El primero que decía, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cómo es eso que necesita? No puede esperar, no puede cumplir con la cortesía de, ya que aceptó el primer llamado, asistir cuando el criado vino la segunda vez. Te ruego que me dispenses. Otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Tengo que probarlos. Te ruego que me dispenses, que me disculpes. ¿Cómo es eso otra vez? O sea, ¿es más importante las yuntas de bueyes o la hacienda? Si advertimos, amigos, aquí se está revelando a la gente donde tiene puesto su corazón. Si tenemos puesto el alma, nuestros afectos en las cosas de la tierra, quizás podemos decir, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y usar palabras ampulosas. Y la gente queda engañada porque supone que somos cristianos, cuando en verdad los afectos están metidos acá. En los hechos se va a demostrar. El Señor quiere que seamos genuinos. Si decimos cosas de palabra, que lo demostremos con hecho. Y los hechos es, si el Señor nos llama, vente hijo, ir. Además de un gesto de cortesía hacia alguien superior que nos está llamando y en buena onda, uno va. Y el que anhela tener el party, decimos, el encuentro, la fiesta, allí, todos. Y comer. Es simbólico. ¿Saben? El Señor ya hizo una invitación similar. La pregunta que yo le voy a hacer a usted, ¿usted aceptará esta invitación? Mire cómo presenta el Señor en Apocalipsis capítulo 19. ¿Usted sabía que hay una invitación para ir a comer? Que Dios nos la está trayendo. En verdad, le quiero contar, son 2 cenas. O usted acepta la primera, que es la bonita, la que Dios nos pide que vayamos, sin excusas. Que si no acepta la primera, a fuerzas va a parar la segunda. Esto lo cuenta Apocalipsis capítulo 19. De allí la importancia de esta parábola, de que la parábola revela a la gente que habla mucho de cosas de Dios y sin embargo en los hechos no acepta la invitación como la que nos trae Apocalipsis capítulo 19. Abrimos pues para mirar el siguiente versículo, desde el 6 en adelante, 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y entonces la invitación a una fiesta. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel que dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Notamos, amigos, que allí se habla de una bienaventuranza, de algo feliz, precioso, y es que Dios nos está invitando a la cena de las bodas del Cordero, porque la esposa se ha preparado, se ha engalanado, se ha puesto hermosa, vestida ella de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, representando a la iglesia. Y se nos dice a todos, vengan a la cena, vengan. Felices los que participan en la cena de las bodas del Cordero. Pero mire ahora, la otra cena, que si no vamos a esta voluntariamente, se nos invita, a esta forzosamente vamos, y animo a que nadie participe de esa cena. Esto aparece en el capítulo 19 también, de Apocalipsis, la que se llama la cena de Dios. Esta es la cena de las bodas del Cordero. Esta es la gran cena de Dios. Capítulo 19, versículo 17 en adelante. Mírelo.
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿A quiénes? Se invita a las aves carroñeras ahora. Para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes, tú o yo, según si vamos a parar esa cena o no. A ver, ¿qué pasa ahora? Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta batalla está escrita en el capítulo 16 como la gran batalla del Armagedón. Una pelea que hay allí contra el Señor que baja del cielo, guerreando contra los santos que están aquí desprotegidos. Y Jesús viene para liberarlos. Y la bestia fue apresada, es la bestia marítima del capítulo 13, y con ella el falso profeta, es la siguiente bestia del capítulo 13, la que se llama la bestia de la tierra, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y miremos entonces ahora a dónde van a parar todos aquellos que no aceptaron la primera cena. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Notamos? Nos queda claro allí, son dos cenas. Una es una cena en la que participan los que se salvan. La otra es una cena en la que participan los que se pierden. Y no porque comamos algo, más bien las aves comen nuestras carnes, allí en la perdición de esa gente. O la cena de la boda del Cordero, o la gran cena de Dios. Así es como presenta Apocalipsis capítulo 19. Pero volvemos otra vez a las excusas del capítulo 14. Nos acordamos de Lucas 14, versículo 18. Cada cual presentando excusas. Vimos en el versículo 18, la primera, la excusa del individuo que valora más la hacienda. Yo tengo que ir a ver mi hacienda, no puedo ir ahora a la fiesta. Bien, repasemos la segunda excusa, la del capítulo 14, 19 de Lucas. Miremoslo. Otro dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me dispenses, no voy a ir a la fiesta. Era más importante esos bienes materiales. ¿Nos acordamos de alguien que le haya pasado esto? Que prometió ir, pero llegado un momento, prefirió sus bienes materiales y perderse la gran cena de la boda del Cordero. ¿Nos acordamos? A ver, miremos el texto de Marcos capítulo 10. Allí se nos cuenta una historia que ya le hemos estudiado en más de una ocasión, desde el versículo 17 en adelante, pero cobra sentido ahora cuando vemos en lo práctico la parábola de Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le pregunta: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Los mandamientos tú ya sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le cita prácticamente la segunda parte de la ley de Dios. Él responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, o agreguémosle acá, vende las 5 yuntas de bueyes, vende la hacienda y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, tales como las 5 yuntas de bueyes, su hacienda recién comprada. ¿Notamos? Valoran las cosas terrenales y desprecian aquello tan grande, un sacrificio tan enorme que Dios hizo en su favor. Contrastémoslo con parábolas que ya estudiamos acá, si nos acordamos de Mateo 13, la perla del gran precio,
que aquel hombre buscando joyas y perlas observó esta y vendió todo lo que tenía para comprarse porque le atribuyó mucho valor. O del tesoro escondido en el campo. Nos acordamos de esa parábola también en Mateo capítulo 13. Que habiendo encontrado el tesoro, allí lo escondió otra vez y vendió todo para comprarse el campo. Y tenido el campo, ahora sí es dueño de ese tesoro, porque le dio valor al tesoro o le dio valor a la perla del gran precio. ¿Nos acordamos? Mateo capítulo 13, 44, 45, miramos esas parábolas. Bien, acá delante de Dios le vamos a dar valor para que la invitación a la cena, nos acordamos de Apocalipsis 19, la cena de las bodas del Cordero. Acá es una cena, es similar. O le vamos a dar valor a nuestras posesiones, a veces nuestras propias mezquindades, nuestras ataduras, que vemos tan corto, tan chico, y nos ahogamos en el propio vaso, cuando Dios nos querría ayudar, elevar, decirnos como un padre o un hijo, hijo, cálmate, yo te voy a ayudar, pero necesito que abras tu mente. Y estamos turbados. No. Nos hemos distanciado tanto de Dios que el Espíritu Santo no puede operar para que advirtamos que no más excusas, que si hay una invitación es porque Dios sabe lo que es mejor. Y al estar en comunión con Él, allí recibimos luz, fuerzas, alegría, entusiasmo, solución a nuestros problemas. Por el contrario, si presentamos pretextos, no puedo, no. Te invito a la iglesia, vente, pero tú me dijiste el otro día que lo necesitabas, tenías problemas. Sí, yo sé, pero ¿y qué pasó? No. Vamos. Tú me ves a mí, tú viste lo que Dios hizo conmigo. Yo era un borracho, le pegaba a mi mujer, en fin. Y el individuo no quiere creer. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Bien, otra vez, las excusas, pretextos que ponemos y creemos que son superiores. Veremos todavía el tercer pretexto en la parábola de Lucas 14, versículo 20 ahora. Ya tiene que ver con ciertos placeres personales. Y otro dice, acabo de casarme, yo no puedo ir. ¿Qué impedía, pregunto, que este individuo se llevara a su mujer? Si te acabo de casar, tráete a tu esposa para que juntos disfruten de esta fiesta que el Señor hizo. En todos los casos, siempre damos importancia a nuestras mezquindades personales. Veremos finalmente cómo termina esto. Voy a invitarles a que me acompañen a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 36, con tantos llamados que Dios hizo a la gente por medio de sus siervos para que vinieran a su fiesta. Vamos a ver cómo termina esto en este texto, segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Recuerden, lo de Jesús es una ilustración, este es un hecho real. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o los criados de la parábola, que venían y reiteraban la invitación a los convidados. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, burlándose de la invitación, prefiriendo sus mezquindades personales, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. A continuación, los textos que siguen allí hablan de la destrucción de Nabucodonosor contra Jerusalén. ¿Por qué llegar a ese extremo? Bien, y de igual manera sucede con la generación de Jesús, con todas en ilustraciones, parábolas sencillas para que la gente entendiera que las excusas delante de Dios no valen, no tienen poder, más bien hacen que el hombre se aleje más de Dios, que no logre ver la necesidad de un cambio y cree que con la satisfacción temporal de sus mezquindades, la hacienda por acá, las 5 yuntas por allá, el matrimonio floreciente por acá, y con eso yo tengo satisfacción. Cuando Dios nos dice, lo tienes y lo pierdes todo. Nos acordamos de otro ejemplo que leemos ahora, de un individuo ahora materialmente, que también se llenó bien, lo hizo bien, trabajó y ahora quiere descansar. Y cuando va a disfrutar, en eso le aparece allí el juicio de Dios.
Lucas capítulo 12. Miremos el texto. Ya lo estudiaremos en detalle la parábola la próxima vez, pero la lectura vale la pena tenerla por el contexto que estamos escuchando. Capítulo 12 de San Lucas. Leemos desde el versículo 15 en adelante. Les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus mezquindades. Unamos la otra parábola de Lucas 14. ¿Cuáles mezquindades? La hacienda. Acabo de comprar una hacienda. Después las 5 yuntas de bueyes, que quiero probarlos. Luego el cónyuge que me acabo de casar. Bien, no consiste la vida, no consiste en eso. ¿Por qué? Miremos ahora. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tú repósate ahora, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiero decirles, amigos, que quedo impresionado por un video que vi esta mañana, que debe estar corriendo en las redes, está en inglés. Un joven que pone allí la imagen de una fiesta y una muchacha que baila. Y él dice: no es una señora mayor, una muchacha joven que se la ve muy feliz y danza, se mueve al son de la música, y la cámara filmándola a esta dama, vestida ya de blanco y azul. Si habremos visto quizás ese video. Y mientras va danzando y va girando, en un momento se desmaya y cae redonda, muerta. Se acabó su historia. Y allí el joven predicador hace una reflexión. Así es la vida. ¿Saben? Ponemos excusas y no sabemos qué será de nosotros mañana. ¿Qué será de nosotros en la noche? ¿Qué será de nosotros en la hora siguiente? Porque está pendiente la invitación. Y amigos, esta es la invitación que también les hacemos nosotros de corazón. Pero miren cómo avanza la parábola en Lucas 14. Seguimos allí. Avanzamos con los siguientes textos. Lucas 14, versículo 21 al 24. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia. Noten, él está molesto. Así es, él representa a Dios. Dice su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. ¿Se acuerdan, amigos, de aquel que inventó la excusa? Bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos, y que distrajo la atención de la lección que Jesús le enseñaba al dueño de la casa. Lección en la que se hablaba de pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Nos acordamos? La misma mención aparece en el versículo 13, 14:13. Vamos a ver. Ahí está 14:21. Veremos el 14:13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Ahora vamos al 21. Abajo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Nos damos cuenta? O sea, Jesús quiso enseñar a que toda esta gente que habla mucho por hablar, pero presenta excusas, no sirven. Y finalmente, la gran lección que vamos a leer ahora. Los siervos van a llamar a todos. Pobres, mancos, cojos, ciegos, los mete a todos. Miren cómo sigue. Dice el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y hay lugar todavía. Miren más todavía. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar. Yo quiero que se llene mi casa. Oblígalo, tráelo a todos. Pero miren la lección que viene ahora. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, los primeros que fueron convidados, gustará mi cena. No los quiero ver. Quiero que se llene, busquen toda gente en cualquier parte. Pero esa primera gente a la cual yo invité
no van a aparecer jamás acá. Oh, amigos, vemos la fuerza de la parábola. Se aplica primeramente a la nación judía. Ellos fueron los primeros invitados. Al rechazar al Cristo y al rechazar a sus predicadores, rechazaron el mensaje del Señor. Notemos ahí que para el Señor Jesús, esta gente no entran más, están perdidos. Pero consecuentemente la parábola se aplica a nosotros también. Cuando se nos hace la invitación y nos gusta quizás al comienzo, pero luego vienen las excusas y los pretextos que nos llevan a alejarnos, porque consideramos ciertas cosas de mayor valor que la invitación. ¿Por qué es tan importante la invitación? Porque en ella Dios concentró todo su anhelo, toda su fuerza, porque allí está Cristo, que dejó el cielo, se anonadó, se vació a sí mismo, cuenta Filipenses capítulo 2. Se hizo nada para ser igual a nosotros, siendo Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló, siendo un siervo, e incluso la muerte, y muerte de cruz. Leamos el texto de Filipenses 2, 5 en adelante, para que valoremos la invitación. Y por lo tanto, si nos atrae la hacienda, las 5 yuntas, el cónyuge, pongamos a Dios en primer lugar. Y todas estas cosas, el cónyuge especialmente, metámoslo en la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, esta es la gloria de Dios, el presentar a Jesús, hombre, que siendo igual a Dios, se humilló. Y ahora Él nos invita, vengan a mi cena. Allí está la esposa, la iglesia, toda engalanada, vestida de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Que somos nosotros, que nos vamos preparando. Y esto es preparar edificando el carácter. Muchos de nosotros que traemos defectos, luchar con nuestras propias pasiones, nuestras inclinaciones, poner la hacienda en el justo lugar, la yunta de bueyes en el justo lugar, y aún el cónyuge, vente conmigo, en el justo lugar vamos a participar. Así Dios ama a aquellos que invitó porque le valoran la cena. El grave riesgo, recordemos, son 2 cenas. O vamos a la primera, la gran cena de las bodas del Cordero, o inmediatamente somos desplazados a la segunda, como alimento de las aves carroñeras, que comen toda carne de todos los muertos que hay allí, por el juicio de Dios final contra sus enemigos. Amigos, la invitación está delante de ustedes. Quisiéramos invitarles a que ustedes abran su corazón, que acepten la invitación que Dios les da, de que participen de esa cena. Dios los ama, Dios les puede bendecir. Ustedes abren su corazón, el Espíritu Santo les da gloria, alegría, fuerza, poder, entusiasmo, perdón de pecados, nueva naturaleza. Ustedes son hijos de Dios. Esa es la invitación para ustedes y para mí, y así con ello les deseamos que tengan una buena noche y la bendición del Señor. Será entonces hasta la siguiente emisión. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.